Listo, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Acabo de enviar lo que son las diapositivas por el grupo, tanto en la clase 2 como en la clase 3. Ya que, bueno, vamos a ver los temas pues, que vamos a hacer el día de hoy. El segundo tema corresponde a lo que son arritmias cardíacas, ¿no? Y para ello, como una introducción a lo que vamos a ver, tenemos que dar un repaso a lo que es el electrocardiograma. Vamos recordando pues que en medicina interna 1 van a ver prácticamente todo el siglo electrocardiograma. ¿Sí? Tienen que observar las ondas, intervalos, segmentos, saber cuándo vemos un electrocardiograma normal, cuándo es algo patológico, ¿no? Calcular la frecuencia cardíaca viendo un electrocardiograma, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de hacer una clase pues entendible. Vamos a avanzar, pero vamos a ver de una forma lenta lo que es el electrocardiograma, ya que hay varios que me pidieron que el electrocardiograma se realice de forma despacio. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con lo que son arritmias cardíacas. A ver, aquí tenemos lo que es un EKG normal, ¿no? Tenemos las ondas, onda P, tenemos el complejo QRS, la onda T, onda U, algunos segmentos, como el segmento PR, segmento ST, el segmento TP, que no muchas veces se utiliza, intervalos, intervalo PR, intervalo QT o el intervalo RR. ¿Listo? Dentro de lo que es un electrocardiograma, vamos a ver al intervalo PR, que en sí es el más importante cuando vamos a hablar nosotros de arritmias y principalmente cuando hablamos de bloqueos, ¿no? Principalmente bradicardias, ¿no? Bloqueos, tanto bloqueo de primer, segundo o tercer grado. El intervalo, en este caso PR, ¿no? Va desde el inicio de la onda P hasta el comienzo de la onda Q u onda R. ¿Cuánto debe medir? 0,12 a 0,20 segundos. Recuerden que en el caso de lo que es un electrocardiograma, vamos a encontrar cuadrados pequeños y vamos a encontrar cuadrados grandes. ¿Cuánto es el valor de tiempo de un cuadrado pequeño? La han visto en semiología, ¿no? ¿Cuánto es el valor de un cuadrado pequeño? No, ok, 0,04 segundos, ¿no? Ese es el valor de cada cuadrado pequeño, ¿ok? Vamos a encontrar también a los cuadraditos grandes. En el caso de un cuadrado grande, ¿cuánto equivale en tiempo? Si un cuadrado pequeño equivale a 0,04, un cuadrado grande tiene 5. ¿Cuánto equivale en tiempo? 20. 0,20 segundos. ¿Ok? 0,20 segundos. A ver, voy a compartir un momento.
Un momento, por favor. Listo. Vamos a comenzar con esta parte porque en la clase de medicina interna es más directa. Luego les paso la diapositiva del electrocardiograma, ¿ya? Porque no la tengo descargada. Ya, listo. A ver, primero la definición. Cuando nosotros hablamos de un electrocardiograma, vamos a ver que es el registro en sí de la actividad eléctrica del corazón. Lo que nosotros tenemos que recordar es que vamos a encontrar 12 derivaciones, ¿ya? 6 derivaciones son del plano frontal y 6 derivaciones del plano horizontal. Dentro del plano frontal se van a dividir en dos. Tenemos las derivaciones estándar, que es de 1, de 2 y de 3, que son derivaciones bipolares. Y tenemos la derivación ABR, ABL, ABF, que son unipolares. Y muy aparte, las derivaciones del plano horizontal, que es B1, B2, B3, B4, B5, B6. En este caso corresponden al plano horizontal y son monopolares. La colocación de estos electrodos, ¿ya? Va a depender según el color. Color rojo, brazo derecho. Color amarillo, brazo izquierdo. Color verde, pierna izquierda. Color negro, pierna derecha. Recuerden que los electrodos se colocan en las muñecas y en los tobillos. Se puede colocar también cercano al hombro, cercano a las caderas, pero no se utiliza mucho, ¿ya? Lo correcto es la primera imagen. Tenemos aquí los electrodos torácicos, principalmente en la colocación. El primero, cuarto espacio intercostal, junto al borde derecho del esternón. B2, igualmente, cuarto espacio intercostal, pero en el borde izquierdo del esternón. Luego se coloca el cuarto, que va en el quinto espacio intercostal, siguiendo la línea medio clavicular. Luego va el tercero, que va entre B2 y B4. El quinto, al mismo nivel de B4, pero sobre la línea axilar izquierda anterior. Y el sexto, igualmente, mismo nivel, pero sobre la línea axilar izquierda. Los dos últimos se coloca el BR4, que va en el quinto espacio intercostal, siguiendo la línea medio clavicular medio. Y el BR3 entre el B1 y el BR4. La identificación de estos electrodos es por colores, ¿ya? O en todo caso tienen esa numeración. B1, B2, B3, B4, B5, B6, BR3, BR4. ¿Qué pasa si nos confundimos? El electrocardiograma sale alterado, ¿no? Para ello hay un orden, ya sea por colores o de forma numérica, y cada uno de ellos tiene su propia ubicación. ¿Cómo se registra un electrocardiograma? Vamos a ver que tiene que ser programado en informe automático. Un formato de 6x2, aunque ello puede ser distinto, ¿no? Va a depender en sí del electrocardiógrafo.
Velocidad de 25 milímetros por segundo, voltaje de 1 milivoltio y se activa el filtro. La velocidad de registro normal es de 25 milímetros por segundo. ¿Existen otras velocidades? Sí, pero la que se utiliza es la segunda. La amplitud es de 1 centímetro por milivoltio y los filtros pueden ser de 25 o de 50 Hz. Aquí el papel termosensible. Recuerden que cada cuadradito pequeño equivale a 0.04 segundos. Cada cuadradito grande, 0.20 segundos. ¿No? Eso es importante. Supongamos, tenemos un intervalo PR que está abarcando, supongamos, toda esa longitud. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto sería el tiempo? Aquí. Tenemos 6 cuadraditos pequeños, ¿no? Cada uno vale 0.04. Esa, 0.24. ¿No? Es importante porque cada intervalo, cada segmento va a presentar un tiempo. ¿No? ¿Cómo es la secuencia de interpretación? Vamos a primero empezar por la técnica, ritmo, frecuencia, evaluamos el eje, intervalo, segmento, onda P, el complejo y la onda T. A ver, ritmo. Lo primero que nosotros debemos de conocer es si el EKG que estamos viendo tiene un ritmo sinusal o no. Es lo primero que debemos de conocer. ¿Cómo era el sistema de conducción? ¿Se acuerdan? El orden del sistema de conducción. ¿Cómo empieza? Primero ritmo sinusual, después aurículo ventricular, AB y fibra de Purkinje. Ok. Nódulo sinusal, ¿no? Porque son nódulos. Nódulo sinusal, el nódulo aurículo ventricular, el haz de His, ¿no? Tanto la rama derecha como la rama izquierda. Y encontramos a las fibras de Purkinje. ¿No? Ese es el ritmo fisiológico. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que es un ritmo sinusal? ¿Qué vamos a observar? La onda P antes de cada QRS. Ese es un punto. Encontramos la onda P positiva en la derivación 1, derivación 2, derivación 3 y onda P negativa en ABR. El intervalo PR mayor a 0.12 segundos, pero menor a 0.20. Si se pasa de 0.20 hablamos de un bloqueo, ¿no? Entonces lo normal es de 0.12 a 0.20. La frecuencia entre 60 y 100. Si es mayor a 100, taquicardia sinusal. Si es menor a 60, bradicardia sinusal. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Vamos a compartir. Les voy a pasar un libro de EKG, justamente el que vamos a ver ahora. A ver.
Todo el electrocardiograma van a tenerlo de esta forma. ¿Ya? Todo el electrocardiograma va a venir con sus derivaciones. ¿Ya? 1, 2, 3, ABR, BL, BF, B1, B2, B3, hasta BC. ¿Ok? A ver, ¿qué vamos a ver aquí primero? Solamente vamos a ver si este KG tiene ritmo sinusal o no. Nada más. ¿Ya? Nos vamos a la derivación 1. Derivación 1. ¿Cuáles son los criterios? Onda P antes de cada QRS. Tenemos que buscar la onda P a este nivel. Onda P y aquí el complejo. Cumple. Onda P, aquí el complejo. ¿Listo? Entonces, hay una onda P por cada complejo QRS. En la derivación 2 igualmente. Onda P, complejo QRS. Onda P, complejo QRS. Derivación 3, siempre en la derivación 3 no se va a observar mucho, pero también tenemos onda P y el complejo QRS. ¿No? Ahora, ¿cuál es el otro criterio? Onda P positiva. ¿Dónde? En derivación 1, 2 y 3. Cuando hablamos de positivo es hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Cómo está la onda P aquí? Hacia arriba. Por lo tanto es positivo. Derivación 2. Onda P positiva. ¿Ya? Derivación 3, que no se llega a ver mucho, ¿ya? Pero también está positivo. Apenas se ve, pero está positivo. ¿Dónde era negativo? ¿En qué derivación? ¿En qué derivación era negativo? A, B, R. Miren la onda P. Onda P negativa. Si cumple esos criterios, en la derivación 1 es positivo, derivación 2 positivo, derivación 3 positivo y ABR negativo, es una o es un ritmo sinusal. ¿Ok? Esos son los criterios. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia? La forma más fácil para mí es contar todos los cuadraditos pequeños, ¿no? Y dividir 1500 entre el número de cuadraditos. Esa es la forma más fácil, en mi opinión, para calcular la frecuencia cardíaca. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver más adelante todos esos, ¿ya? Pero en este caso, ¿ya? Es un ritmo sinusal, ¿ok? ¿Por qué? Porque están cumpliendo con los criterios, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que debemos de reconocer. En todo electrocardiograma, lo primero que debemos de buscar es si es ritmo sinusal o no. Eso es lo primero, ¿ya? Obviamente, si encontramos un electrocardiograma como se observa en la imagen, esto es una taquicardia, ¿no? La frecuencia mayor a 100. ¿En qué caso lo vamos a encontrar? Esfuerzo, ansiedad, dolor, fiebre, anemia, hipovolemia, hipertiroidismo, el consumo de fármacos, salbutamol, dentro de sus efectos secundarios, causa taquicardia, café, adrenalina, causa taquicardia, feotromocitomas o el tromboembolismo pulmonar. En el caso de las bradicardias, ¿no? También se puede dar por ciertos fármacos, beta bloqueadores, digoxina, amiodarona. Patologías, síndrome del seno enfermo, hipotermia, hipotiroidismo o cardiopatía.
Vamos a encontrar otros ritmos que no son frecuentes y no lo van a ver tampoco en hospital, pero por parte teórica debemos conocer al ritmo nodal, cuya frecuencia es de 40 a 60, no hay onda P y el complejo es angosto. Los ritmos ventriculares, la frecuencia es menor de 40, ausencia de onda P y el complejo es angosto. Ya vamos a ver más adelante qué son complejos. Tenemos aquí el cálculo de la frecuencia cardíaca. El primer método, ¿no? Es justamente el que les comentaba. Calcular entre una onda R a otra onda R el número de cuadraditos que van a existir. En este ejemplo nos dicen que hay 15 cuadraditos. ¿Okay? ¿Cuál es la fórmula? 1500 sobre el número de cuadraditos que existe. En este ejemplo hay 15. Ok. 1500 entre 15. Respuesta, 100 latidos por minuto. ¿Ok? Ese sería el método 1. El método 2 es la cuenta regresiva. Que cada cuadradito grande tiene una numeración y es en orden descendente. El más cercano, 300, 150, 100, 75, 60 y 50. ¿En qué caso se puede utilizar? Solamente cuando la onda R empieza o termina en un cuadradito grande. Si no, imposible, no se puede utilizar. ¿Ok? Porque recuerden que aquí la numeración lo da cada cuadrado grande. Entonces, supongamos, tenemos aquí esta onda R, ¿no? 300, 150, 100, 75. Esa sería su frecuencia cardíaca. Pero solo se utiliza siempre y cuando la onda R culmine en un cuadrado. El tercer método es el cálculo de los 3 segundos. Recordando siempre que el papel va a correr a una distancia de 25 milímetros por segundo. En 3 segundos son 75 milímetros. ¿Qué se cuenta? El número de complejos en 75 milímetros. En este caso, pues sería la mitad, ¿no? ¿Cuántos complejos hay en 75 milímetros? 1, 2, 3. Y se multiplica por 20. En este caso, la frecuencia sería 60. También está el cálculo de los 6 segundos, que sería en este caso todo, ¿no? También. Pero son resultados no tan precisos, ¿no? El más preciso es el primero, ¿no? Y es el que con mayor frecuencia pueden utilizar y es el más recomendado, ¿no? Eje eléctrico. Para ver nosotros eje eléctrico, vamos a encontrar ángulos. El eje normal, cuando el vector, estos son vectores, está entre menos 30 y 90. Es decir, en todo este nivel. Ahí hablamos de un eje normal. Si está entre 90 y 180, hay una desviación hacia la
derecha. Si está entre menos 30 y menos 90, desviación a la izquierda. Y si está entre menos 90 y menos 180, desviación extra. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos a evaluar complejos. Si el complejo QRS en la derivación 1 y ABF es positivo, el eje es normal. Si el complejo QRS es negativo en derivación 1 y en derivación ABF, quiere decir que este eje tiene desviación extra. Si este complejo en la derivación 1 es negativo, pero en ABF es positivo, hay una desviación a la derecha. ¿Qué pasa si encontramos el complejo QRS positivo en la derivación 1 y negativo en ABF? Se evalúa la derivación 2. Si es positivo en la derivación 2, eje normal. Si es negativo, eje desviado a la izquierda. Esto es para ver eje L. A ver, vamos al ejemplito. Complejo QRS. ¿Cómo está en la derivación 1? ¿Positivo o negativo? Los complejos, ¿cómo están? Positivos. Perfecto. En ABF, positivo. ¿Ok? Entonces estamos encontrando que tanto el complejo QRS en la derivación 1 y en ABF es positivo. Por lo tanto, ¿cómo es el eje? Normal. ¿Ok? Y acá lo colocan. Ritmo sinusal, eje normal. ¿Ok? Listo. Ellos para ver eje eléctrico. ¿No? ¿Cuándo hablamos nosotros de desviación a la izquierda? En caso de infarto agudo de miocardio, de la parte inferior, bloqueo de fascículo anterior, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de desviación a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho, sobrecarga del volumen del ventrículo derecho, y cuando ahí existe un bloqueo de fascículo posterior. Y bueno, esta es la parte de intervalos. ¿Qué tenemos que conocer aquí? La parte de la medición en segundos. Intervalo PR de 0.12 a 0.20 segundos. Si es menor a 0.12, indica preexcitación. Si es mayor a 0.20, bloqueo aurículo ventricular. Recuerden este punto, es muy importante en arritmias, principalmente en las bradicardias, ¿no? Porque esa es una característica para ver bloqueo. El intervalo QT que mide 0.34 a 0.40 segundos. Hablamos de un QT prolongado en caso de isquemia, hipocalemia, hipocalcemia o simplemente una parte congénita. Y el QT acortado cuando tenemos hipercalemia, hipercalcemia y digitálicos. Segmento PR debe ser
isoeléctrico. ¿Recuerdan qué significa isoeléctrico? ¿Qué significa? Ya. Isoeléctrico es una línea recta. ¿Sí? Segmento PR es isoeléctrico. Una línea recta. No debe de existir desnivel. ¿Ya? Cuando hablamos de un desnivel, por ejemplo, cuando encontramos de esta forma. ¿Ok? El segmento PR es isoeléctrico. Línea recta. Si encontramos un desnivel, se sospecha de una pericarditis aguda. Lo mismo pasa en el segmento ST. Miren, también es isoeléctrico, ¿ya? Y si hay una desviación, indica lesión miocárdica. La onda P, recuerden que su duración de la onda P es menor a 0.10 segundos. Su voltaje menor de 0.25 milivoltios. Si hay un aumento de la duración, indica crecimiento de la aurícula izquierda. Pero si hay aumento del voltaje, es decir, del tamaño hacia arriba, indica crecimiento de la aurícula derecha. Como característica de la onda P, se estudia principalmente en la derivación 2. Complejo QRS, recuerden que tenemos una negatividad dada por la onda Q, una positividad dado por la onda R y una segunda negatividad dado por la onda S. Duración menos de 0.12 segundos o en todo caso 0.10 segundos. Cuando hay un aumento de la duración de este complejo, indica que hay un trastorno en la conducción, bloqueo de rama por consumo de fármacos, isquemia y sobrecarga. En el caso de la onda T, recuerden que debe ser concordante al complejo QRS, no mayor a 1/3 de dicho complejo. Aquí hablamos de la onda T. Si es positiva, ¿no? Y sobrepasa, obviamente, su tamaño normal, hablamos de isquemia subendocárdica. Si es negativa, como se observa en esta imagen, isquemias subepicárdicas. ¿Bien? Aquí igualmente, onda T, positiva hipercalemia, sobrecarga diastólica. Si es negativo, hipocalemia, sobrecarga sistólica o digital. Este punto es muy importante. Cuando ustedes escuchan el término supradesnivel del segmento ST, ¿de qué patología están hablando? ¿De qué patología sospechan cuando dicen supradesnivel o elevación del segmento ST? Lo han visto en semiotal. Ya. O se los pongo de una forma más fácil. De esa forma.
como lo mandé en el chat. ¿Qué significa? En algunos casos lo encuentran así. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Perfecto. ¿Ya? Siempre que ustedes vean en sus casos clínicos, porque sí o sí viene en el examen, les dan un caso clínico demasiado largo, pero al final les dice, en el electrocardiograma hay supradesnivel del segmento ST. Hablamos de un infarto agudo de miocardio. Pero ¿qué más les dice el caso clínico? Les dan las derivaciones. ¿Y para qué es importante las derivaciones? Para ver la localización del infarto. Ejemplo, les dicen, hay supradesnivel del segmento ST en la derivación 2, derivación 3 y derivación ABF, donde se localiza el infarto. ¿En qué cara del corazón? Según la imagen, hay una elevación en la derivación 2, 3 y ABF. Inferior. ¿Ok? En la cara inferior. Esta imagen es muy interesante porque nos dan las derivaciones y las caras a la cual pertenece. Hablamos de derivación inferior cuando encontramos la derivación 2, 3 y AB. Estas tres derivaciones pertenecen a la cara inferior del corazón. Y acá lo resumen abajo. La parte lateral está derivación 1, derivación ABL, B5 y B6. Ello indica cara lateral del corazón. Cara anterior, B3 y B4. Ello indica cara anterior. Y la cara sectal, B1 y B2. Supongamos entonces, les dice, es un paciente de tantos años con supradesnivel del segmento en CT en derivación B2, B3 y B4. ¿En qué cara del corazón se estará presentando el infarto? Ajá, perfecto. En la cara sectal anterior. ¿Ok? O conocido como anterosectal. ¿Ok? Anterosectal. ¿Por qué anterosectal? Porque B2 pertenece a la cara sectal y B3 y B4 a la parte anterior. Por lo tanto, sería cara anterosectal. ¿No? O sectal anterior, como ustedes lo quieren llamar, o como lo encuentren en las alternativas. Pero recuerden siempre, abarca dos, anterior y sectal. ABR no indica ninguna cara del corazón. Es la que queda libre. ¿No? ¿Se comprendió esta parte?
Miren, esta parte ustedes la tienen que manejar. Esta imagen sí se las tienen que grabar para los exámenes. ¿Ya? Conocer qué derivación pertenece a lo que es la parte de localización de las caras del corazón. ¿Ya? ¿Quieren ver un ejemplito? Vamos a ver por acá. Un momento. Esa imagen no se lo da la universidad, por si acaso. Así que en las diapositivas no la van a encontrar. ¿Ya? Yo siempre lo pongo porque es esta imagen la que ha salvado, me salvó a mí en el caso de exámenes de medicina interna. A ver. Miren cómo viene. Vamos a ver la preguntita de... El caso clínico es larguito. ¿Ya? Aquí está, justamente. Listo, ahí se puede observar, me parece. Sí. Ya. A ver, ¿qué nos dice? Varón de 60 años es diabético, es hipertenso. Acude a emergencia con un cuadro de dolor torácico, opresivo, retroesternal, de 2 horas de evolución, asociado a sudoración profusa, náuseas y vómitos. Presión arterial de 160/90. Frecuencia cardíaca 110. Frecuencia respiratoria 20. A la auscultación pulmonar no se encuentran rales y los ruidos cardíacos son taquicárdicos sin soplos. Se toma un electrocardiograma encontrándose supradesnivel convexo del ST en derivaciones B1, B2 y B3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Desde que ustedes ven supradesnivel en ST, ya saben que es un infarto agudo de miocardio. Dentro de las alternativas está, pero también tienen que ver la localización. B1, B2 y B3, ¿a qué cara pertenece? Derecha. No, no es lateral inferior. Exacto. Anterosectal. Listo. El caso clínico nos dice que hay un supradesnivel en B1, B2 y B3. B1 y B2 pertenece a la cara sectal y el B3 anterior. Por lo tanto, en este caso, la respuesta sería infarto agudo de miocardio con ST elevado de la pared anterosectal. Abajo dice infarto agudo con ST elevado de pared inferior. ¿No? ¿Cuál es la parte más importante en este caso clínico? Conocer las derivaciones. Si ustedes conocen las derivaciones, ¿no? Y relacionan a qué cara o pared del corazón pertenece, van a encontrar la respuesta. ¿No? Y obviamente acá indica que hay un supradesnivel. Obviamente es un infarto de miocardio. Si hay un supradesnivel, obviamente hay elevación del ST. ¿No? Más o menos, esa es una respuesta, ¿no? O mejor dicho, es una pregunta en relación a lo que es infarto agudo de miocardio, ¿no? Pero para ello es importante conocer dentro de un electrocardiograma, ¿no? A qué cara o pared del corazón pertenece cada derivación. ¿Listo? A ver.
Esa pregunta se ha repetido, sí. Estoy buscando la otra pregunta. Mm, la misma, B1, B2, B3. Ya, esa de acá. A ver, un momento, voy a tapar la respuesta. Mismas características. Me van a decir la patología y obviamente la cara, ¿no? A ver. Mujer de 60 años, diabética, acude a emergencia con un cuadro de dolor torácico opresivo retroesternal de 2 horas de evolución, que se irradia mandíbula, miembro superior izquierdo, asociado a sudoración profusa, náuseas y vómitos. Presión 180-90, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 20. A la auscultación pulmonar no se encuentran rales y los ruidos cardíacos son taquicárdicos sin soplos. Se toma un EKG, supradesnivel convexo de ST en derivación 2, derivación 3 y derivación ABF mayor de 1 milímetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Respuesta, a ver. Aquí la derivación es 2, 3 y ABF. No, no son dos, solamente es uno solo en este caso. Ajá, perfecto. A ver, el resto. Ok, no hay problema. Vamos a compartir el cuadrito. Ahí está. El caso clínico les dice que hay un supradesnivel en derivación 2, 3 y ABF. Ok, listo. Justamente aquí está, ¿no? El supradesnivel. Les dicen derivación 2, 3, ABF. ¿A qué cara pertenece? Cara inferior. ¿Ok? Respuesta entonces, ahí la tiene. Infarto agudo de miocardio con ST elevado de pared inferior. ¿Listo? Ahí tienen los dos ejemplos con referente a las derivaciones y infarto agudo de miocardio. ¿No? Entonces, el punto más importante, conocer las derivaciones. ¿No? Este cuadrito va a ser muy importante para que ustedes puedan resolver preguntas de infarto agudo de miocardio, ¿no? Indicando la localización de la pared o cara, ¿no? La cual se está viendo afectada. ¿Listo? Perfecto. A ver. Esta diapositiva se las voy a pasar, ¿ya? En la clase, obviamente, no está este cuadro, ¿ya? Así que la tengo esto que pasar, ¿ya? Luego lo voy a descargar y se los voy a enviar, ¿ya?
Listo. La parte de arritmias, ¿ya? Se va a dividir de acuerdo a su origen. Hay dos tipos, supraventriculares y las arritmias ventriculares. Las supraventriculares son las que se van a originar en las aurículas o en el nódulo sinusal. Y las ventriculares, su mismo nombre lo dice, se originan en los ventrículos. La otra clasificación es de acuerdo a la frecuencia cardíaca, las taquicardias y las bradicardias, ¿no? O en todo caso pueden encontrar taquiarritmia y las bradiarritmias, ¿no? Mayor a 100, taquicardia, menor a 60, bradicardia. Y de acuerdo al modo de presentación. Paroxística, si se presenta de forma súbita, tónica, si es de carácter permanente. Ya conocemos las características del ritmo sinusal. ¿Okay? Onda P presente, forma regular, conducción normal. Obviamente aquí no hay tratamiento. Bradicardia sinusal conocemos que es menor a 60 latidos por minuto. La taquicardia mayor a 5. ¿Listo? Mayor a 5. Empezamos entonces con algunas patologías. Contracción auricular prematura. El ritmo sinusal, porque encontramos la onda P antes de cada complejo. Pero vamos a ver un patrón irregular con ondas P con diferentes morfologías, ¿no? La conducción es normal. Y aquí lo más importante es el patrón. Patrón irregular. ¿Cómo nos damos cuenta del patrón irregular? Distancias. Miren la distancia de esta onda R. Voy a poner otro color. No se ve muy bien. Miren la distancia entre esta onda R y esta otra. ¿Es regular o es irregular? Irregular. Irregular, ¿no? No son iguales. Perfecto. Ahí nos damos cuenta que el patrón es irregular, ¿no? Las ondas P vamos a encontrarla con características morfológicas diferentes, ¿no? Fibrilación auricular. Aquí no se puede medir la frecuencia. Vamos a encontrar que es irregular. La conducción también va a ser irregular. Y en este caso hay ondas P ausentes. ¿No hay onda P? Forma irregular. Miren, diferentes tamaños. O mejor dicho, diferente distancia, ¿no? Es por ello el ritmo irregular, ¿no? Frecuencia auricular, en este caso, no se puede medir. Flutter. En el caso del flutter, va a encontrar esta imagen o en todo caso va a encontrarla de esta forma. Cuando ustedes hablan de flutter, van a relacionarlo al serrucho, porque tiene la misma forma la sierra del serrucho. Y encontramos a las ondas F. ¿Ya? Las ondas F vienen a ser la del serruchito. ¿Ya? La frecuencia va de 250 a 400 latidos por minuto. El ritmo sí es regular, pero ojo,
no hay onda. ¿Ya? La conducción es regular, frecuencia ventricular variable, pero aquí la característica, ¿ya? Es los latidos, la frecuencia. 250, 400. Ahí hablamos de un loop. Onda P no hay. La onda P está ausente. Lo que vamos a encontrar son ondas de Flutter, ondas F. Fibrilación ventricular, caótica, incontable. Miren cómo se ve la fibrilación ventricular. Inicio abrupto. Miren, inicio abrupto. Patrón irregular. No se puede distinguir en este caso si es regular, ¿no? O regular. Ondas P, obviamente, no se observan. Y no hay complejos QRS normales. Fibrilación ventricular. ¿Qué es asistolia? Cuando el paciente ya no tiene conducción. No hay frecuencia, no hay patrón, no hay onda P, sencillamente no hay conducción. En estos casos, cuando un paciente entra en asistolia, reanimación cardiopulmonar, o el paciente se está yendo, ya no hay conducción, no hay frecuencia, no hay patrón, no hay onda P. Ello significa asistolia. Y aquí los bloqueos. Bloqueos ya son bradicardias, ¿no? Claramente se observa una bradicardia. Miren la longitud entre onda R y onda R. Hay onda P, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de los bloqueos? Recuerden, si el PR es mayor a 0.20, indica bloqueo auriculoventricular. Aproximadamente en este caso, ¿ya? Hay 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadraditos, aproximadamente. ¿Cuánto es la longitud del intervalo PR? 0.36. Perfecto. ¿No? Porque aproximadamente hay 9 cuadraditos, ¿no? 9 por 0.04, 0.36. Indica que el intervalo está más de 0.20 y ello ya indica un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Bloqueo auricular de segundo grado hay dos tipos, MOVIX 1 y MOVIX 2. La característica sigue siendo la misma, intervalo PR prolongado, pero en este caso vemos que la conducción de la onda P no es periódica. La onda P se va a perder hasta el bloqueo. Ya no encontramos onda P hasta el bloqueo. ¿Y el MOVIX 2 cómo se diferencia? O el complejo. Miren, aquí los complejos son normales. Complejo QRS normal, una altura normal, un descenso normal. El MOVIX 2 que tenemos, una altura que no es normal y un descenso prolongado. Ello es bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIX 2. La prolongación del intervalo PR en algunos casos es normal, es decir, no hay prolongación, pero vamos a encontrar una onda P por cada complejo QRS hasta que exista un bloqueo.
Ya no encontramos onda P. Y lo que vamos a encontrar es un descenso excesivo del complejo QRS. Y en el tercer lado, onda P sin relación con el complejo. Se perdió el complejo QRS. Ya no existe. Bloqueo auriculoventricular de tercer. ¿Ok? Todos ellos vienen a ser las arritmias, ¿no? En este caso, el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, ¿no? Va a depender, recuerden, la localización de la derivación, donde lo encontremos. Y en este caso, un infarto agudo de miocardio sin elevación de ST. O en todo caso, se denomina infarto agudo de miocardio con infradesnivel del segmento ST. Ya no hay un descenso. Disculpen, ya no hay una elevación. En este caso, hay un descenso de dicho segmento. ¿Listo? Tengo que borrar esto porque esto ya no va. Para poderles pasar las diapositivas. ¿Listo? Entonces, volvamos aquí. Una vez que ya hemos hecho ese repasito, entonces, de todo el electrocardiograma, todo esto viene a ser lo mismo, ¿ya? La importancia de las ondas, de los complejos, de los intervalos. Ya conocen ustedes el sistema eléctrico del corazón, cuál es la parte normal. Ya hemos visto los criterios de un ritmo sinusal. Y bueno, en el caso de las arritmias, principalmente afecta, ¿no? A personas, aproximadamente un 2% de la población, ¿no? Principalmente lo que es la fibrilación auricular es la más común. ¿Qué es una arritmia como definición? Es una alteración del ritmo cardíaco, ¿no? Es una alteración de la iniciación o secuencia de la actividad eléctrica del corazón. Recuerden que lo normal es que comience en el nódulo sinusal, pase al nódulo ventricular o auriculoventricular, haz de His y termine en la fibra de Purkinje. Pero una arritmia no puede seguir ese orden. Va del nódulo sinusal, pasa a las de His, es decir, ya no hay una secuencia. ¿Ok? O en todo caso, hay una alteración en el inicio. La conducción auricular se puede iniciar en cualquier otro lugar que no sea el nódulo sinusal. Ahí hablamos de arritmias. ¿No? Esa clasificación que ya la hemos visto, la forma de presentación, principalmente el paciente va a presentar palpitaciones, dolor torácico, disnea, síncope y muerte súbita. Potencial de acción cardíaco, recuerden que teníamos los potenciales de acción, en este caso de acción cardíaca, que constaba de cinco partes, comenzando desde la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Listo? Potenciales de acción. Este punto es importante. Ahí hemos mencionado los complejos. ¿Cuándo hablamos de un complejo ancho y cuándo hablamos de un complejo angosto? Los complejos los va a otorgar el complejo QRS. Si el QRS es menor a 0.12, hablamos que es un complejo angosto. Pero si el QRS es mayor a 0.12, hablamos de un complejo ancho. ¿Ok? Principalmente lo vamos a encontrar en las taquicardias, ¿no? Aquí todos los tipos
de taquicardias, flúter, fibrilación, tanto fibrilación auricular como fibrilación ventricular. Y aquí las taquicardias supraventriculares, ¿no? Las más comunes, taquicardia sinusal, la paroxística supraventricular, fibrilación auricular y el flúter. Aquí tenemos lo que es la taquicardia paroxística resultante de la unión por doble vía nodal. ¿Cuál es la característica en este caso? En primer lugar, hay una taquicardia, ¿no? La frecuencia cardíaca nos está indicando que es de 187 latidos por minuto. Una onda P retrógrada a continuación de cada complejo Q, R, S. ¿Okay? Vamos a ver distorsiones en el fin del complejo Q, R, S, que son imágenes anormales. Se distorsiona. Esto no es normal, ¿no? Se puede sospechar con infradesnivel, pero en este caso son distorsiones que pueden originar una onda S falsa. ¿Y el otro punto cuál es? La onda P retrógrada. Después de cada complejo. Esto no es normal. ¿Ok? Está al revés. Está siendo negativo. Lo normal, así. Y luego vienen algunas distorsiones. ¿Listo? Eso es una taquicardia paroxística REM-plan. La taquicardia supraventricular es una de las más comunes también. Se puede originar sin que exista una cardiopatía estructural. Y principalmente se da por mecanismos de reentrada, es decir, alteraciones en la conducción nerviosa, en el caso del corazón, presentando un origen focal, ¿no? Tenemos aquí lo que es la preexcitación ventricular tipo WPW. Walsh, Parkinson, White, o denominada la taquicardia ventricular clásica, ¿no? Vamos a encontrar en este caso un acortamiento. Recuerden que el acortamiento en este caso va por el intervalo PR, ¿no? Puede ser menor a 0.12 segundos, ¿no? Y se presenta este patrón, ¿no? Una alteración secundaria a una repolarización. Esa es la parte que no es normal, ¿no? ¿Cuál es el otro punto importante? La disminución del segmento PR o intervalo PR en este caso, menor a 0.12 segundos. La etiología de la preexcitación se puede deber por cardiopatías congénitas, ¿no? O en todo caso, una preexcitación aislada. Es decir, cuando no existe una cardiopatía, ¿no? Cuando hablamos de cardiopatías congénitas, prolapso de válvula mitral, tetralogía de Fallot, coartación de la aorta, atresia tricúspide. Cardiopatías congénitas que pueden originar preexcitación. Y las localizaciones más habituales es que se puede localizar en la cara anterior derecha del ventrículo derecho, en la cara lateral derecha, en la pared posterior derecha, en la pared parasectal posterior derecha. Las más claves, posterior izquierda, lateral izquierda o la parasectal anterior izquierda. En el caso de la taquicardia auricular multifocal o caótica, principalmente lo vamos a encontrar en pacientes con EPOC. Principalmente el 80% de los casos de pacientes con EPOC presentan arritmias de origen auricular.
Principalmente pacientes con EPO, pacientes con diabetes mellitus, cardiopatía hipertensiva, alguna coronariopatía o en casos postoperatorios. Y aquí el flúter auricular. Hemos visto las famosas ondas F, que les va a dar el aspecto de cierre. No hay onda P, pero encontramos ondas F. Estas son las ondas F. Como se los mencioné, se va a aparecer a la sierra del serrucho. ¿Ya? Es por ello que se le conoce como sierra dentada, diente de serrucho, que son las denominadas ondas F. ¿Ya? Tenemos aquí lo que son taquicardias ventriculares, igualmente. Y bueno, acá el tratamiento. Principalmente cuando encontramos taquicardias de QRS ancho. ¿Qué tenemos que ver en primer lugar? Si es una taquicardia rítmica o arrítmica. Principalmente las arrítmicas son las que no se pueden contar, como una fibrilación auricular con bloqueo en rama, una fibrilación auricular preexcitada o lo que es una taquicardia ventricular polimorfa. Si es una fibrilación auricular con bloqueo en rama, se da tratamiento para fibrilación auricular. Si es una fibrilación auricular preexcitada, principalmente en tratamiento de primera línea, procainamida. Si es una taquicardia ventricular polimorfa, sulfato de magnesio. ¿Qué pasa si es rítmico? Principalmente taquicardias ventriculares. Pero en este caso tenemos que ver si el paciente tiene o no infarto agudo de miocardio. Porque si ya ha presentado un infarto agudo de miocardio, el tratamiento principal es con amiodarona o lidocaína por vía intravenosa. Si no hay infarto, principalmente procainamida. Y si hay una disfunción del ventrículo izquierdo, el tratamiento es amiodarona. Ahora, si encontramos una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama o un síndrome de preexcitación, el tratamiento va para la taquicardia supraventricular. ¿Listo? Son los algoritmos, en este caso, para tratamiento. En el caso de las bradicardias, principalmente son los bloqueos auriculoventriculares. Ya hemos visto el primer lado. Recuerden que es muy importante el intervalo PR, que si es mayor a 0.20 segundos, empieza a indicar bloqueos, ¿no? En el caso del bloqueo del segundo lado, tenemos al MOVIX tipo 1, al MOVIX tipo 2, que ya lo hemos visto en las imágenes anteriores, y finalmente en el tercer lado, ¿no? En el tercer lado ya es una urgencia. Recuerden ello, que puede llevar al paciente a un estado de asistolia, ¿no? Bloqueo auriculoventricular, vamos a depender de la duración del intervalo PR. Si es mayor a 0.20, es un bloqueo de primer grado, ¿no? ¿Qué tenemos que evaluar? El QRS. Si es un QRS ancho, se considera un bloqueo infranodal y tiene mayor riesgo de progresión. Pero si el QRS es estrecho, el PR es muy prolongado, mayor a 0.30, es un bloqueo auriculoventricular primer grado por bloqueo a nivel del nódulo auriculoventricular. En el caso de los bloqueos de segundo grado, ver si hay un alargamiento progresivo del PR antes de la onda P bloqueada. Si existe un alargamiento, tipo 1, MOVIX 1, generalmente benigno.
Si es de tipo 2, suele progresar a un bloqueo auriculoventricular completo. Si es de tercer grado, es el peor tolerado, ¿no? Porque ya es un bloqueo completo. Si el QRS es ancho, hay un bloqueo infranodal, el ritmo de escape es más lento y es el peor tolerado. Pero si el ritmo de escape está con un QRS estrecho, es un bloqueo a nivel nodal y es el que generalmente es mejor tolerado. En este caso, el tratamiento. Bloqueo de primer grado, asintomático. No requiere marcapasos. Bloqueo de segundo grado, igualmente asintomático, el tipo MOVIX 1. Tiene buen pronóstico, tampoco requiere marcapasos. A partir del MOVIX 2 es donde se pueden utilizar los marcapasos, ¿no? Se utiliza marcapasos si no hay causa corregible. Si es un bloqueo de tercer grado o completo, encontramos obviamente síntomas, síncope, presíncope. Allí se utilizan marcapasos. Si es un bloqueo permanente, obviamente hay más síntomas. Mareo, astenia, disnea, insuficiencia cardíaca, angina, confusión, síntomas de bajo gasto. También se utilizan marcapasos. Pregunta de examen aquí. ¿En qué estadios se empiezan a utilizar los marcapasos? Bloqueo auricular de segundo grado de tipo MOVIX 2. A partir de este estadio se utilizan marcapasos si no hay causa corregida, ¿no? Listo. En el caso de las bradicardias, obviamente hay riesgo de muerte del paciente. Hay un riesgo de asistolia o manifestaciones de shock. ¿Qué tenemos que ver acá? Un examen físico. Si hay bradicardia menor de 40, si el paciente está con hipotensión, si el paciente tiene arritmia o si presenta congestión pulmonar. Si el paciente no tiene riesgo de asistolia, se tiene que observar. Si no tiene ninguno de estos criterios, simplemente pasa a observación. Pero si encontramos estos criterios, lo que se recomienda es la atropina por vía intravenosa. Si el paciente presenta riesgo de asistolia o ya presenta manifestaciones de shock, de frente fármaco. Atropina intravenoso, estimulación percutánea o el uso de dopamina. Y se empieza a valorar, ¿no?, la indicación de marcapaso transitorio. ¿Listo? Son algoritmos que van a ver en clase. Muchas veces no vienen preguntas frente a lo que son algoritmos, ¿ya? Pero es muy importante para manejo principalmente en urgencias y manejo hospitalario, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos la parte de arreglos. ¿Listo? Dudas, consultas en esta primera parte. Listo. A ver.
Sí, voy a mandar los libros. Bueno, los libros están en Telegram, ya, si en caso los quieren descargar de forma directa, ya, ahí van a estar los libros. Ahora, fiebre reumática y endocarditis infecciosa. Sería el tercer tema. No nos va a alcanzar el tiempo, ya, para culminar todo ese tema, obviamente. Pero es importante cuando nosotros hablamos de fiebre reumática, conocer los criterios de Jones, ¿no? ¿Cuáles son los criterios mayores? Poliartritis, eritema marginado, nódulos cutáneos, carditis, coria minor. Y los criterios menores, fiebre, alcargias, que el paciente haya presentado una fiebre reumática previa, una carditis reumática previa, que es relevado, con un volumen de sedimentación regular elevado, y que presente un intervalo PR alargado. ¿Cómo nos damos cuenta que es una fiebre reumática? Con dos criterios mayores, o en todo caso, un mayor y dos menores. En el caso de la poliartritis, son alcargias migratorias. ¿Qué significan alcargias migratorias? En la mañana el paciente puede presentar dolor en el hombro, mediodía, dolor en el codo, en la tarde, dolor en las articulaciones de las manos, en la noche, dolor de rodilla. Son alcargias migratorias. No se quedan en un solo lugar, sino son dolores en cualquier zona articular, ¿no? Obviamente ese dolor puede durar de 1 a 2 semanas. Si no desaparece, ya se plantean otros diagnósticos alternativos. Un tratamiento para estas poliartritis son el ácido acetilsalicílico, ¿no? Responde muy bien a este tipo de poliarcargias. Las carditis, ¿no? Inflamación de las capas del corazón. Miocarditis, endocarditis, ¿no? Pericarditis, que puede haber un compromiso, pues, de un derrame pericárdico. O en todo caso, una complicación con un bloqueo auriculoventricular. La coria de Sydenham. Allá, ese término, ¿no? De lo que es la fiebre reumática, ¿no? Es que muchas veces dentro de lo que son enfermedades reumatológicas, bueno, en sí la fiebre reumática es una enfermedad que afecta al corazón, pero la sintomatología que da es con dolor articular. Y muchas veces los pacientes no van a cardiología, sino van a reumatología. ¿Por qué? Porque la fiebre reumática, como bien dice acá, lame las articulaciones, afecta o la sintomatología principalmente es afectando a las articulaciones, pero muerde el corazón, afecta, o sea, los síntomas más comunes son reumatológicos, pero va afectando de forma indirecta al corazón. Es por ello ese término. ¿No? La sintomatología más es dolor articular, pero de forma o en el fondo va afectando lo que es el corazón, ¿no? Es por ello que muchas veces los pacientes presentan poliartralgias, no van a cardio, van a reumato, ¿no? Les dan su tratamiento para el dolor, poliartritis, artralgias, ¿no? Pero no, no se pueden percatar que puede ser una fiebre reumática, ¿no? Y está siendo el corazón, ¿no? El que se va afectando, ¿no? Pero obviamente encontramos sintomatología, pues, que va a descartar ello, ¿no? Como los derrames pericárdicos o la misma inflamación de las capas del corazón, ¿no? La coria de Sydenham
puede existir compromiso cardiovascular, ¿no? Hay un compromiso de las neuronas motoras de los ganglios basales. Son movimientos involuntarios, espasmódicos, ¿no? Durante la vigilia que se puede asociar a debilidad o en todo caso a hipotonía. En este caso igualmente son los criterios de Jones, que está más resumida en la primera imagen. A ver, el tratamiento más indicado para fiebre reumática y el tratamiento de primera línea es la bencilpenicilina bensantina, ¿ya? Es la que principalmente se utiliza. Encontramos también la fenoximetilpenicilina, encontramos al etilsuccinato de eritromicina. Pero la primera línea, ¿ya? Bencilpenicilina bensantina. Va como para prevención primaria, prevención secundaria. ¿Listo? Duración de profilaxis. En este caso, la profilaxis va a depender del paciente. Si el paciente no presenta evidencia de carditis, la profilaxis es prácticamente durante 5 años, tras el último episodio de una fiebre reumática o hasta cumplir los 18 años. Si es un paciente con carditis, la profilaxis es durante 10 años, tras el último episodio, o en todo caso hasta cumplir los 25 años como mínimo. Si el paciente presenta cirugía valvular o insuficiencia valvular más grave, es una profilaxis para toda la vida. ¿Por qué es esto importante? Pregunta de examen. Lo tenemos, si más no me equivoco. A ver. A ver. Un momento, por favor.
Mm, Acá está. A ver. Nos dice aquí las preguntas. Niño de 7 años que acude a consulta de pediatría por cuadro febril de 2 semanas de evolución. Hay una historia de inflamación. Miren, hay una historia de inflamación. Hay dolor articular a nivel de codos y rodillas en forma migratoria. ¿Característica de qué? Fiebre reumática. Recuerden que la fiebre reumática tiene esta característica, alcalgias migratorias. Hay un soplo sistólico, ¿no? Nos dice también que el título de antiestreptolicina O fue positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Okay. Dentro de las características aquí, bueno, principalmente es un niño de 7 años, presenta fiebre, ya va 2 semanas de evolución. Hay inflamación, dolor articular, dice que es un dolor articular migratorio. Hay nódulos, ¿ok? Que es una característica importante de la fiebre reumática. En este caso, el diagnóstico pues, es una fiebre reumática aguda, ¿no? Dentro de sus características, las poliartritis migratorias, la presencia de los nódulos, ¿no? Principalmente en su... ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es justamente acerca del tratamiento. ¿Qué nos dice? Es un paciente de 10 años, es un niño, ¿no? Ha presentado episodio de fiebre reumática aguda con desarrollo de carditis. Este es el punto más importante de este caso. Hay un desarrollo con carditis. ¿Qué medida de prevención secundaria sería la más apropiada? Nos vamos aquí. Si es un paciente con carditis, ¿cuánto es la duración de profilaxis? Según esta tablita. Paciente con carditis, 10 años. Perfecto. ¿Ya? 10 años. ¿Ya? Un momento. A ver. Ya. Paciente con carditis, entonces. Profilaxis, 10 años. ¿Ya? Ese es el punto importante. Ahora, ¿cuál es el tratamiento secundario? En el caso, ¿no me piden secundario? Sí. Prevención secundaria sería la más adecuada. Hay 2 fármacos que se pueden dar para niños. El primero de ellos, benzilpenicilina bensantina, que se dijo que era tratamiento de primera línea, o en todo caso también la sulfamida. Cuando hablamos de sulfamida, podemos encontrar ahí la sulfadiazina, sulfadoxina o el sulfisoxazol, ¿no? Son los 2 fármacos que se pueden dar para niños. ¿Ok? Obviamente tenemos que buscar dentro de las alternativas la correcta.
¿no? Que en sí pueden ser dos. Benzilpenicilina besantina con una profilaxis de 10 años o la sulfamida también con profilaxis de 10 años, ¿no? Son los dos fármacos que se pueden otorgar. En este caso, la respuesta, pues, es la primera y justamente es el fármaco más común. Profilaxis mensual con penicilina benzatínica hasta 10 años después del último ataque de fiebre reumática aguda. En este caso lo complementaron o hasta que tenga 40 años. Lo común es hasta que el paciente presente 25 años. Es lo más común, ¿ok? Pero bueno, también, ojo, dice como mínimo. Así que dentro de la respuesta está normal, ¿no? Porque lo mínimo es hasta 25 años. Máximo, en este caso, no se sabe, según la alternativa, hasta que tenga 40. La profilaxis va a depender mucho si el paciente presenta o no desarrollo de carditis. Si no hay evidencia de carditis, profilaxis 5 años. Si es un paciente con carditis, profilaxis de 10 años. ¿Ok? Si tenemos la insuficiencia valvular o cirugía valvular, la profilaxis es toda. ¿Listo? Son los puntos más importantes dentro de lo que es fiebre reumática. ¿Listo? Ya luego viene endocarditis infecciosa, eso ya lo vamos a hacer el día lunes. Hay muchas preguntas de endocarditis infecciosa dentro de los exámenes que también son muy comunes. A ver, dudas, consultas. Entonces, hasta este punto. Sí, se los voy a pasar, pero también se los voy pasando de acuerdo cómo vamos a ir avanzando, ¿ya? Y bueno, por ahí se van a tomar algunos pasitos con preguntas. Bueno, hay preguntas que no hemos visto, ¿no? También para que ustedes puedan ir practicando más que nada. Recuerden que en medicina interna las preguntas son como las ven, casos clínicos, ¿ok? Ya no es parte fisiopatológica, ya no es parte de fisiología, sino las preguntas más son casos clínicos, ¿no? Dentro de lo que es parte de cardio, la otra clase, vamos a ver lo que es principalmente eh, endocarditis infecciosa, ¿no? Y dentro de endocarditis hay muchas preguntas, ¿no? Y que se relaciona con bacterias, ¿no? Principalmente estafilococo o estreptococo, ¿no? Y bueno, vamos a ver si es una endocarditis de fase aguda, subaguda, si es tardía o si es temprana, ¿no? Un puntito así, algo rápido. La fase aguda sirve para ver la sintomatología menos de 4 semanas. La fase subaguda es cuando los síntomas son mayores a 4 semanas. Y cuando hablamos de una fase tardía o fase temprana, cuando hay un recambio valvular. Si ha visto un recambio valvular menos de 60 días, hablamos de una endocarditis temprana. Pero si ya pasó más de 60 días, hablamos de una endocarditis tardía. Obviamente, dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar los patógenos más comunes, que principalmente es el Staphylococcus aureus,
¿no? Es el patógeno más común, ¿no? Justamente acá lo tenemos, miren, temprana, menos de 60 días, tardía, mayor de 60. La temprana, ¿a quién se asocia? Staphylococcus aureus, es el más común. Vamos a ver por aquí. Muñecas. Vamos a culminar con esto, ¿ya? A ver. Miren este caso clínico, que es justamente de endocarditis, ¿no? No vamos a acabar de leer todo, sino lo vamos a hacer con las primeras 5 líneas nomás. ¿Qué nos dice? Paciente varón de 38 años con antecedente de estenosis aórtica, sometida a un recambio valvular con prótesis mecánica hace 30 días. Pregunta entonces, ¿es una endocarditis tardía o temprana? Con la primera, bueno, con las primeras 2 líneas ya se hizo todo el caso clínico. ¿Tardía? ¿Seguros que es tardía? Temprano. Temprano. ¿Ah? Es temprano. Recuerden, temprano menos de 60 días. Tardía mayor de 60 días. Entonces, si nosotros nos vamos por la parte de recambio valvular, el caso clínico nos dice que hay un recambio hace 30 días. Por lo tanto, es temprano. Que consulta por historia de fiebre alta de 2 semanas de evolución. Síntomas de 2 semanas. Aguda o subaguda. Síntomas de 2 semanas. Aguda o subaguda. Aguda. Aguda, perfecto. ¿No? Recuerden que agudo es menor de 4 semanas, subagudo mayor de 4. Listo. Entonces, dentro de las alternativas, o bueno, dentro de las respuestas, en este caso nos dicen cuál es el diagnóstico más probable. Pero ya tenemos 2 datos importantes. O es temprano o es agudo. Y dentro de esos 2 tipos solamente hay una bacteria común que puede producir endocarditis aguda, temprana y aguda. ¿Cuál es? El Staphylococcus aureus. Perfecto. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Para endocarditis aguda, ¿qué tienen que conocer ustedes? Dentro de las características, el tiempo de recambio valvular y el tiempo de la sintomatología. El resto son síntomas que, bueno, les van a dar sí o sí. La presencia de clic protésico, la presencia de soplo, algunos exámenes como anemia, leucocitosis, hematurias. Pero el primer dato es importante. Recambio valvular. Menos de 30 días. Temprano. Probablemente por Estafilococo aureus. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Ya vamos a profundizar el día lunes un poquito más acerca de lo que es endocarditis, ¿ya? Pero para que vayan revisando, leyendo, es muy importante conocer lo que es, pues, recambio valvular, conocer el tiempo, ¿ya? Y conocer también si hablamos de una endocarditis en fase aguda o hablamos de una endocarditis en fase subaguda, ¿ya? Listo. Bueno, ¿alguna duda final, consulta que ustedes tengan?
Bueno, todo claro. Listo, chicos. Entonces, como parte de medicina interna, nos vamos a quedar en este punto, ¿ya? La siguiente clase, bueno, un repasito de lo que es fiebre reumática, ¿no? Profundizar ciertos puntos que no hayan quedado claro. Continuamos con lo que es la parte de endocarditis infecciosa, ¿ya? Y luego vamos a seguir con, si mal no me equivoco, son miocardiopatías o pericarditis. Son los siguientes temas. ¿Ya? Sí, voy a mandar algunas preguntitas para que ustedes vayan resolviendo. ¿Ya? Aún no he creado el Classroom todavía. Bueno, ya lo creé, pero aún todavía no he subido ningún material, no hay grabación todavía. Eso lo voy a ir haciendo el día de hoy. ¿Ya? Listo. Listo, chicos. Nos estamos encontrando entonces el día lunes. Buen fin de semana. Si requieren algún libro, está en Telegram, está todo, ¿ya? Si en caso no lo encuentran, me avisan, lo reenvío, ¿ya? Para que ustedes puedan descargar los libros. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos el lunes. Cuídense.